Estamos en la recta final de nuestro espacio y les invito a desmitificar el consumo del huevo. Muchas veces nos dicen, no hay que comer tanto huevo, qué tipo de huevos te gustan, que los fritos, que los pasados, que la tortilla, que el omelette, que no sé qué. Y dicen, no hay que comer huevos, porque supuestamente te sube el colesterol y de tales. Bueno, eso le vamos a explicar a un especialista en la materia para intentar justamente desmitificar. Creo que es un buen tema para viernes, hablar un poquito de nutrición con un especialista, la médica nutrióloga Alegría Dávalos, que con alegría nos visita en esta mañana. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias, Fabricio, gracias por la invitación. Realmente hoy es un día muy importante, le cuento, porque mañana es el Día Mundial de la Alimentación. Ya pensé que sí, mañana es el Día Mundial del Huevo. Ya fue. Hay un Día del Huevo, ¿no? Sí, por supuesto, que fue el viernes pasado. Entonces tenemos todo el mes de octubre celebrando la alimentación saludable y lógicamente ahora queremos hablar bien del consumo del huevo. El consumo de huevo ha sido en realidad un alimento que ha salvado a muchas generaciones porque es un alimento económico, versátil, accesible, delicioso y muy nutritivo. Entonces hay que dejar de pensar como en los años 80 que se asociaba a problemas de colesterol y una serie de cosas. Pero está o no asociado el consumo del huevo al colesterol, colesterol. No, Fabricio, el 65% de la grasa que contiene el huevo es grasa buena, grasa monoinsaturada, poliinsaturada, y dentro de esas grasas hay vitaminas como la vitamina D, la colina, la luteína, que son vitaminas únicas en este alimento. No aparecen en esa cantidad en ningún otro alimento que nosotros podamos comer. Entonces es la importancia del huevo, que las grasas son buenas y que dentro de esa grasa hay vitaminas mejor todavía. ¿Y de dónde salió entonces ese mito de que comer huevos en exceso es malo, le afecta el colesterol fundamentalmente? Salió porque los estudios se realizaban en personas que comían huevos acompañados de tocino, acompañados de salchichas, de embutidos y en preparaciones poco saludables. Entonces se le echó la culpa al huevo y él simplemente estaba ahí presente acompañando alimentos poco saludables como los que le acabo de mencionar. Se cambió la modalidad de los estudios, se estudió ya al alimento en sí, sin ese vecino que le perjudicaba, y se determinó que no tiene ningún problema de riesgo cardiovascular, ni colesterol, ni afecta al síndrome metabólico, ni tapa las arterias. Todo lo contrario, es un alimento que apoya la salud. El huevo es parte de la gastronomía ecuatoriana, es un alimento, digamos, que es muy recurrente en la mesa de los ecuatorianos. Sí, y esperamos que lo sea aún más, porque por ejemplo, en caso de la infancia, queremos niños bien nutridos, queremos niños que aprendan los conocimientos que tienen que aprender a vía presencial o virtual. Si desayunan por lo menos un huevo diario, tenemos el aporte proteico, calórico, nutritivo, y además estamos dando un alimento que no les va a causar hambre a las pocas horas, sino que da una saciedad suficiente. Entonces, si lo ponemos en la mañana en el desayuno de todas las familias, vamos a evitar ese picoteo, esas comidas dulces, innecesarias, porque la sensación de llenura va a estar presente por mayor tiempo. Ahora, usted nos decía, mañana celebramos o conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación. ¿Cómo llegamos justamente a este día? En el contexto que estamos viviendo, tenemos una nueva realidad, algunos le llaman nueva normalidad, a mí no me gusta hablar de nueva normalidad, pero sí de una nueva realidad. Y esta nueva realidad ha implicado que cambiemos muchas de nuestras lógicas, y dentro de esas lógicas, inclusive las lógicas de nuestra alimentación. ¿Cómo llegamos justamente este año, doctora? Llegamos dándonos cuenta que la salud es lo más importante. Y si es que nuestra salud puede determinarse a través de lo que ingerimos, lógicamente tenemos que cambiar. Y en la normalidad o en esta nueva realidad, elegir más comidas reales, elegir más comidas que favorezcan al crecimiento, al desarrollo y a completar nuestra dieta, a no comer comidas altas en azúcares, altas en sodio, altas en grasas saturadas, a ordenar mejor y, por supuesto, ayudar a la sostenibilidad. Y en eso nuestro país, a través de CONAVE, que es la
la Corporación Nacional de Avicultores, ellos se encargan de capacitar adecuadamente a los productores avícolas, a los productores de huevo, de certificar que la producción sea adecuada y que llegue a nuestra mesa el alimento en la mejor versión posible, sin riesgos de contaminación, sin problemas y sin alteraciones en la cadena de distribución. Entonces tenemos la certeza de que estamos consumiendo no solo un alimento maravilloso, sino con la seguridad que nos aporta el que esté certificado. Muchas veces, digamos, se pone una suerte de mito, no sé si es un mito, que los ecuatorianos no somos educados para comer o no somos ordenados para comer, que comemos a deshoras, que no comemos bien, que no comemos saludable. ¿Es así o no, doctora? A ver, yo no generalizaría nada. Yo creo que todo el mundo puede aprender a cualquier edad. Yo tengo la confianza de que si es que educamos a las familias, vamos a tener generaciones futuras mucho más organizadas en la comida. Y ha venido cambiando mucho las cosas. Antes, a lo mejor en casa se compraba mucho más comida procesada, mucho más chatarra, se invertía ese dólar en comprar una bebida dulce en vez de comprar leche, por ejemplo. Pienso que ya las cosas han venido priorizándose mejor. Yo no creo que somos desordenados, creo que estamos en proceso de aprender y a mí me alegra muchísimo porque yo llevo trabajando en esto más de 14 años y he visto la evolución del pensamiento de la comunidad y de mis pacientes y cada vez la gente se preocupa por comer más sano. Hay un par de preguntas de nuestra audiencia, por ejemplo, nos escribe uno de nuestros oyentes, José Eduardo Peñafil, y dice, muchos nutricionistas recomiendan comer solo la clara y no la yema. ¿Qué pasa con esta parte del huevo? Lamentablemente se están perdiendo de algo maravilloso que es la yema. O sea, yo sí le hago a la yema, pero hay gente yo he visto que hay gente que dice, deme un huevo pero sin la yema, solamente con la clara. Y están desperdiciando algo muy valioso. Si te digo en cuanto a proteínas, el huevo tiene 7 gramos de proteína. De esos 7 gramos, 4 están en la clara, que es pura proteína, es albúmina, y los 3 y todas las otras vitaminas están en la yema. Entonces estás desperdiciando algo valiosísimo. Cómase 2 huevos completos y no se preocupe. Correcto. Y lo último que también acá me escribe en cambio mi colega y amigo Julio Sari. A 2 cosas me pregunta Julio. La una, ¿duros, tibios o fritos? ¿Qué es mejor en el caso de los huevos? Como prefiera, lo importante es que sean cocinados, que Ya. no se tomen ese batido de huevo crudo porque no se va a absorber. Ah, correcto. Y lo otro, ¿cuáles son las grasas saturadas y las no saturadas? Nos pregunta nuestro oyente. Las grasas saturadas son principalmente de origen animal. ¿Por qué son malas, diciéndolo así? Porque tienen una composición química que ayuda a que se aglomeren más fácilmente y que tapen nuestras arterias. Las no saturadas o las monoinsaturadas y poliinsaturadas son grasas mucho más líquidas y que no se aglomeran y que al contrario se transportan por unos transportadores buenos que ayudan a que suba el colesterol bueno. Entonces, lo dijimos, el 65% de la grasa del huevo es grasa buena. Entonces, tenemos un aporte para la salud. Correcto, muy interesante y gracias por esos aportes porque nos ha ayudado a desmitificar algunos elementos vinculados a la alimentación, pero sobre todo al consumo de los huevos. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, Fabricio. La doctora Alegría Dávalos, médica nutrióloga, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.